La tercera semana del curso de auxiliar de farmacia. Ya les subí el día de hoy la clase correspondiente al tema de hoy. El día de hoy vamos a ver con respecto a sistemas de aparato digestivo y aparato respiratorio. No sé si antes de comenzar la clase tal vez alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que nos quiera decir. Ok, chicos, si no es así, vamos a continuar con la clase. Voy a apagar mi video. Bueno, chicos, como les decía, el día de hoy vamos a comenzar, vamos a hablar sobre, ya vamos a entrar en materia de medicamentos que más entran a nivel de farmacia. Pero primero quiero que sepan más o menos qué es un medicamento. Bueno, ya hemos hablado, ya hemos compartido todos esos conceptos necesarios, como que es un principio activo, las formas farmacéuticas. Entonces, en este punto, ustedes ya conocen qué es lo que compone a un medicamento, cómo se compone, también cuáles las correctas maneras de dispensación, lo que encontramos en una receta. Entonces ustedes ya están encaminados en una idea para que puedan definir y para que puedan tener un mejor entendimiento de estos conceptos, ¿ok? Entonces, ¿qué conocemos como medicamento? Un medicamento es cuando encontramos uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica. Es decir, tenemos un solo principio activo o tenemos algunos principios activos que se encuentran unificados en una sola forma farmacéutica. Es decir, encontramos tal vez en jarabe, también tal vez este jarabe tiene dos principios activos que nos va a generar un sinergismo, es decir, que nos va a ayudar que estas dos moléculas, estos dos principios activos, ayuden a que nuestra patología se minimice de una manera, de la manera deseable, presentado para expendio y uso clínico. Por supuesto, para el expendio, para la dispensación en farmacia, para su correspondiente uso clínico correspondiente a cada patología determinada, es decir, para cada enfermedad que esté determinada el medicamento. Dotado de propiedades que permiten el mejor efecto farmacológico, así es, tenemos algunas fórmulas, algunas formulaciones, algunas composiciones químicas, principios activos, que el doctor, el médico, va a ser el encargado de definir cuál es la mejor opción, cuál es el que tenga un mejor efecto farmacológico sobre la enfermedad, para prevenir, aliviar o mejorar, ¿ok? Entonces, al uno adquirir, administrarse esta sustancia, que es una sustancia química, que es el principio activo, que es un medicamento, produce efectos terapéuticos. Pueden ser efectos locales, pueden ser efectos sistémicos, es decir, que van alrededor de todo el organismo, o también pueden ser efectos preventivos o profilácticos. En alguna clase anterior yo les comenté el uso de antibióticos, por ejemplo, cuando existen intervenciones quirúrgicas, por poner un ejemplo a nivel odontológico, existe alguna extracción de alguna pieza dental, existe un tratamiento antibiótico profiláctico o preventivo, como su palabra lo dice, para prevenir tal vez la disposición de microorganismos, de bacterias. Entonces, el médico ya está previniendo esta acción mediante el uso de antibióticos. Por supuesto, cumplirse el esquema terapéutico tal y como lo indica el doctor. El origen de los medicamentos puede ser natural, es decir, los medicamentos se sintetiza lo que es la molécula, por lo general a veces de plantas, las plantas tienen un principio activo que se lo sintetiza y a partir de se crea un medicamento.
En ocasiones también son sintéticos, ya son generados en laboratorios y también minerales. Esos son los orígenes que generalmente tienen los medicamentos. Entonces, vamos a hablar primeramente, generalmente los medicamentos se los clasifican por sistemas. Lo que vamos a hablar aquí son de los sistemas y de los medicamentos que comúnmente llegan a farmacia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Ok, el sistema respiratorio. ¿Qué podemos hablar de este? Las enfermedades que generalmente se dan a nivel de respiratorio, que no son infecciosas, las que tienen mayor relevancia y las que ocurren con tienen mayor recurrencia en nuestro medio, corresponden generalmente al asma bronquial y a la enfermedad denominada EPOC. La EPOC, que se conoce comúnmente como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que estas son sus siglas. Esta enfermedad de EPOC puede darse, muchas ocasiones está asociada a los fumadores. Entonces, también está asociada incluso por agentes, por factores en menor medida. Sin embargo, para tratar estas enfermedades que son las más comunes, que por supuesto no son infecciosas, que no vienen específicamente de un microorganismo, sino que más bien se alteran en base a un alérgeno, es decir, o también agentes externos. A veces se activan por factores genéticos, es decir, nuestra genética nos predispone a que presentemos este tipo de patologías. También los alérgenos, es decir, son agentes que a veces pueden ser el polen, a veces pueden ser sustancias, a veces el frío, son agentes que pueden ayudar a que estas enfermedades se desarrollen en nosotros. La principal vía de elección en estas enfermedades es en el manejo del asma y la EPOC, es la vía inhalatoria. La vía inhalatoria es de mayor uso, ya que con esta presentamos menos reacciones adversas y por supuesto tenemos una mejor absorción y es muchísimo más rápida. Entonces es más efectiva, es más segura y es más rápida. Menos reacciones adversas que si se las llegara a usar mediante otras vías de administración. Es decir, si la usáramos por vía oral, que son muy pocas, que son pocas las opciones correspondientes a este tipo de medicamentos, pero sí existen. Pero los medicamentos de primera línea, ¿qué significa un medicamento de primera línea? Un medicamento de primera línea tiene que ver cuál es la primera opción frente a una enfermedad o frente a un síndrome, frente a una patología. Es la primera opción a la que el médico se va a adecuar. Luego están medicamentos de segunda línea y de tercera línea, y es como una especie de escalones que siempre vamos a manejar desde lo más básico hasta lo más alto, porque desde lo más básico vamos a tener mayor efectividad, a veces vamos a tener cambios en reacciones adversas y cosas así. Entonces, con esto prevenimos las reacciones adversas que sí existen, pero se dan en menor proporción. Entonces, por ejemplo, si usamos una vía oral, es preferible usar la vía inhalada, ya que si vamos a usar una vía oral, vamos a tener mayores reacciones adversas. Entonces, hay que ahí hacer una regulación para saber qué es lo que mejor le compete al paciente. Entonces, aquí yo tengo estos gráficos que quiero que se den cuenta de la comparación, cuál es la patología del asma. Si se dan cuenta, aquí tenemos las vías respiratorias, tenemos los pulmones y tenemos aquí una vía respiratoria normalmente, como cualquier persona, supuestamente la tenemos. Entonces, esta parte de aquí es el músculo liso y la pared está distendida. ¿Por qué? Porque gracias a que está distendida, la pared de la vía respiratoria permite el flujo de aire normal hacia la persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una persona asmática? Si se dan cuenta, esta está muchísimo más estrecha.
tenemos un flujo de aire limitado. Estos músculos ya no están así totalmente extendidos, sino más bien están contraídos y por ende oprimen la vía respiratoria. Se inflama asimismo la pared del músculo liso, se engrosa y pues también generamos a veces incluso existe aquí esta mucosidad y esta mucosidad también evita que exista un correcto paso de aire por la luz de los bronquios. Entonces, igualmente aquí tenemos un músculo liso que está relajado, una vía respiratoria normal, el gráfico de la derecha. En proceso asmático se dan cuenta que ya se empieza a cerrar y por ende miren aquí cómo los pulmones ya tienen un menor flujo de aire y ya ya cuando ya está una persona en su proceso asmático, ya tenemos donde el ataque asmático, ya el músculo liso está contraído. Entonces, el aire se queda atrapado en los alvéolos y por ende no ocurre este paso normal de aire. Entonces, esto es lo que provoca estos ataques asmáticos. Entonces, ¿qué es lo que se usa generalmente para lo que son los ataques asmáticos? Tenemos medicamentos de primera línea. Los broncodilatadores, su nombre mismo lo dice. Quiere decir que las vías respiratorias se dilatan, se expanden. Todos estos músculos tienden a lo que este medicamento hace que el músculo se relaje para que permita que se ensanchen. Y en este tipo de broncodilatadores tenemos tres grupos de medicamentos con diferentes mecanismos de acción. Los medicamentos de primera línea dentro de los broncodilatadores están los primeros. Aquí les tengo yo muy detallado, igual en el PDF. Encontramos los que son los estimulantes beta-2 adrenérgicos. Son de mayor eficacia. Y a su vez, estos se dividen en tres, que son los de acción corta, que también se les conoce por sus siglas SABA, los de acción larga, por sus siglas LABA, y por su acción ultra larga, por sus siglas ultra-LABA. Los de acción corta tenemos que tienen una duración promedio de 3 a 6 horas. Los de acción larga tienen un efecto de 12 horas y los de ultra larga hasta 24 horas. Los más conocidos, los que generalmente se recetan en farmacias son estos, son los salbutamol, de acción corta, levosalbutamol, terbutalina y fenoterol. Los de acción larga, los tulubuterol, formoterol, selmeterol, bambuterol, clenbuterol. Y los de acción ultralarga, que generalmente pues estos son una dosis al día, están los indacaterol y los olodaterol. Estos medicamentos, si se dan cuenta, tienen una terminación. Ustedes cuando estén en farmacia, más o menos pueden irse dando cuenta de las terminaciones y si se dan cuenta son parecidas. Entonces, cuando ustedes vean salbutamol, levosalbutamol, se pueden dar cuenta que son broncodilatadores. Entonces, ahí ustedes van a definir, muy probablemente este sea un medicamento que el médico le recetó a una persona que tiene problemas respiratorios. Entonces, primer grupo, los estimulantes beta-2 adrenérgicos, que son los más comunes. Estos medicamentos, de preferencia, no se los tiene que dar en única presentación, que sea con un solo principio activo, sino que también se los puede dar con unos glucocorticoides o con AINES, antiinflamatorios no esteroides, para con esto generar también un efecto antiinflamatorio, un efecto analgésico, perdón. Entonces, con esto también evitamos a veces disminuir los síntomas de dolor que pueden generar estos episodios asmáticos. Entonces, primer grupo, tenemos los estimulantes beta-2 adrenérgicos, que tenemos los de acción corta, larga y ultra larga. Segundo grupo de broncodilatadores, tenemos los anticolinérgicos, que tienen menos efectividad que los beta-2 adrenérgicos, donde tienen una acción que, por ejemplo, el hipratropio, que tiene una acción lenta entre 30 a 60 minutos y sin embargo se mantiene
entre 6 y 8 horas. Y la teofilina, pues es un medicamento que hoy en día ya no se usa, sin embargo, forma parte de los broncodilatadores, que fue, a ver, me dicen no se le escucha. Ahí tal vez ya me escuchan. Chicos, ¿me confirman si tienen audio? Sí, profe, sí, lo escucho. Ok, bueno. Entonces, como les decía, este medicamento de la teofilina anteriormente era muy usado. Hoy en día ya no es de un uso continuo, porque tenía unos efectos adversos, efectos secundarios que hoy en día lo han relegado en el manejo del asma, también como del EPOC. Entonces, medicamentos de primera línea, los que son más usados, vamos a ver que son los estimulantes beta-2 adrenérgicos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco de manera un poco superficial cuáles son los medicamentos que llegan a farmacia y en su nombre comercial, en su presentación y la dosificación. Ojo, esta dosificación es nada más una especie de guía, no tiene que ser seguida al pie de la letra por ustedes. Recordemos que las las competencias del auxiliar de farmacia es más bien la dispensación. Sin embargo, es necesario que ustedes conozcan esta dosificación para que más o menos tengan una idea de esto. Entonces, el sistema respiratorio, broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores tenemos generalmente lo que sí se llega bastante a farmacia es salbutamol. Aquí tenemos esta presentación. Si se dan cuenta, son una especie de inhaladores. Tenemos su nombre comercial, es el Ventolin. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuál es su presentación? ¿Cuál es su forma farmacéutica? Generalmente es una caja con frasco, que si recuerdan las clases anteriores, al yo presionar este botón, sale el medicamento mediante un mecanismo que se denomina el puff. Entonces, cada puff, cada inhalación tiene 100 microgramos de salbutamol y generalmente tenemos que alcanza para unas 200 dosis, es decir, para unos 200 puffs. La dosificación, la posología es de 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas, también puede ser dada bajo demanda, es decir, si estamos en un episodio de realizar ejercicio o si tenemos algún episodio asmático, entonces esto son dosis más o menos determinadas, no son específicas, ¿ok? Como les dije, estos generalmente se comparten con otras presentaciones, los adjuntamos a otros medicamentos como glucocorticoides y AINES, que son antiinflamatorios no esteroides, con el objetivo de tener efectos analgésicos. Otro medicamento que es la terbutalina, en su nombre comercial Terburop, lo encontramos en presentaciones de tabletas, de jarabes, también en soluciones de nebulización, que estas ya se utilizan un poquito más a nivel intrahospitalario, y sus dosificaciones por vía oral, es decir, este se daría a nivel de vía oral 2.5 a 5 miligramos aproximadamente cada 3 días. Y cuando es por inhalación, un puff a necesidad, a demanda. Existe otro también que es el bromuro de ipratropio, que ese sí está combinado. Es bromuro de ipratropio conjuntamente con salbutamol, con su nombre comercial Convivent. Tenemos una presentación, miren, aquí encontramos dos principios activos en una forma farmacéutica. El ipratropio en 0.5 y el salbutamol en 2.5. ¿Ok? Este de aquí es una solución de inhalación que viene un vial que tiene que ser administrado de 3 a 4 días. Ok, reacciones adversas, por supuesto, existen. Entonces, principalmente taquicardia. Sí, suelen alterar a nivel de corazón, a las palpitaciones, también encontramos cambios en la presión arterial. Las que son de mayor incidencia es tremor en manos. ¿Qué quiere decir tremor? Es la acción involuntaria del movimiento a nivel de los músculos, en este caso generalmente se da en manos.
ansiedad, cefalea, es decir, dolor de cabeza, vértigo, palpitaciones, insomnio, y hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, generalmente en las personas diabéticas, en las personas que tienen problemas de presión. ¿Por qué en personas diabéticas? Porque genera hiperglicemia. Es decir, tenemos concentraciones séricas de glucosa elevadas y también podemos generar hipopotasemia, es decir, concentraciones de potasio bajas a nivel en suero. Entonces, hay que hacer toda una revisión, el médico se encarga incluso de revisar, de hacer un análisis de potasio, hacer un seguimiento de esto, de estos exámenes conjuntamente con los medicamentos. Otra cosa que lo que suele suceder es que estos medicamentos suelen generar, se me fue la palabra, suelen generar como que se acostumbran a este medicamento y ya una vez que ya han utilizado este medicamento por bastante tiempo, suelen tener poca acción en la persona. Entonces, nunca por el hecho de que ustedes ya piensen que el medicamento no les ayuda, no tienen que coger y cambiar la dosis como ustedes se les antoje, sino que siempre hay que esto alertar al médico, ya que tiene sus reacciones adversas y hay que hacer un seguimiento, por supuesto, con, por ejemplo, glucosa, potasio, todo ese tipo de exámenes, hay que hacer un seguimiento conjuntamente con estos tipos de medicamentos. ¿Ok? Entonces, medicamentos, preferencia para asma, para EPOC, en algunos casos también para rinitis, tenemos los broncodilatadores que se dividen en sus tres grupos. Inicialmente, los más usados, ya sabemos que no son los beta-2 adrenérgicos, que a su vez están los de acción corta, larga y ultralarga. Eso correspondiente a broncodilatadores, es decir, para que dilaten el músculo liso y permitan un mayor flujo de aire hacia la persona. Dentro del sistema respiratorio también tenemos lo que son los antitusivos, los expectorantes y los mucolíticos. Muy fácil de recordar, ya que su nombre nos indica más, nos acerca a definir para qué sirven estos medicamentos. Antitusivos quiere decir que es para eliminar la tos. Ahora, ese es un punto muy importante a destacar, que la tos es un mecanismo de defensa del organismo. Cuando existe tos, sobre todo cuando existe la tos con flema, muchas personas tienen la creencia de que la tos con flema hay que cortarla, hay que eliminarla, hay que tratar de detenerla con su mayor prontitud. Sin embargo, esto es completamente erróneo. El reflejo de la tos es un mecanismo de defensa, ya que el hecho de que yo tengo secreción, tengo lo que se conoce como moco, es importante. La tos es lo que ayuda, este reflejo de la tos es lo que ayuda a que este moco salga y no se quede atrapado. Entonces, si nosotros tenemos una tos productiva, ¿qué significa tos productiva? La tos productiva es la tos que generalmente tienen flema, tienen moco interno. Entonces, si nosotros tratamos de cortar de raíz una tos productiva, es decir, una tos con flema, esto está mal, esto es erróneo. Hay que tratar en lo posible sacar esta flema. Para esto están los expectorantes y los mucolíticos, que ya lo iremos hablando a lo largo de la clase. Entonces, ¿para qué están definidos los antitusivos? Los antitusivos están definidos para cuando está una tos irritativa seca, o también lo que se conoce comúnmente, les pongo un ejemplo, la tos del fumador, que se la denomina tos irritativa seca. Esta tos, sí, pues no tiene nada de flema, simplemente es una tos molestosa que incluso a veces interfiere en sus actividades laborales, en sus actividades diarias, y es feo incluso uno estar en su ámbito social y estar tose, sin flema. Eso se produce como una tos seca. Esa tos sí la podemos ya, está indicado los antitusivos para esta tos seca. Siempre recuerden esto. Si es tos con flema, no hay que cortar la tos. Más bien la tos nos ayuda a que la flema salga del organismo.
¿ok? Entonces, antitusivo, tos seca, si representa una afección a la vida normal del paciente, hay que tratar de mitigarla. También está contraindicado a los niños menores a 2 años los antitosígenos, porque generalmente la causa de esta tos puede ser muy diversa y esto sí está referido exclusivamente al pediatra para que él defina cuál es el medicamento de elección para el caso respectivo, ¿ya? Entonces, una excepción puede ser la tosferina. En estos casos, pues sí hay que manejar lo que es riesgo-beneficio, es decir, ¿qué me sirve más darle este medicamento versus definir si esto va acorde a la patología? Entonces, tienen que hacer ahí un balance más o menos. Esto generalmente se encargan los médicos. Entonces, los expectorantes. Los expectorantes, en cambio, igualmente su nombre lo dice, ayuda a que este medicamento haga que la flema salga, ¿ok? Generalmente vienen solos, algunos vienen mezclados con antihistamínicos, otros vienen mezclados con broncodilatadores, y hablamos de los broncodilatadores que son para que el músculo liso se expanda. Antihistamínicos generalmente se los receta para procesos alérgicos, que también ya vamos a hablar. Antitusígenos. Entonces, no tiene mucho sentido prescribir un antitusígeno que lo que hace es evitar el reflejo de la tos con un expectorante, porque estamos dando cosas que son de polos completamente diferentes. ¿Cómo no tiene mucho sentido de prescribir un antitusígeno? Es decir, un medicamento para que el reflejo de la tos no se dé, sino más bien se elimine, y un expectorante. ¿Cómo yo expectoro, cómo yo elimino, excreto esta flema si no tengo el reflejo de la tos? Entonces, hoy en día existen presentaciones comerciales que todo el mundo las vemos en televisión, en propagandas, en redes sociales, que en realidad no deberían existir esta combinación en algunos casos, no en todos, de este tipo de principios activos, de este tipo de clasificaciones de medicamentos, ya que en realidad están contraindicando lo uno con otro. Entonces hay que más o menos uno definir y verificar si es una tos productiva o es una tos seca, entonces hay que definir qué es lo que mejor le compete, ya que esto no tienen ventajas terapéuticas, sino más bien, como ya les digo, no nos aporta a que se excreten estos líquidos, ¿ok? Entonces, ya hablamos de antitusivos, ya hablamos de expectorantes, su palabra misma lo dice, lo ayuda a expectorar, a sacar. Y en cambio, ¿qué hacen los mucolíticos? Los mucolíticos lo que hacen es que cuando existe todos estos líquidos de flema, de moco, lo que ayuda es que los hace menos viscosos. Entonces, al estar menos viscosos, miren, aquí tengo una imagen. Digamos que aquí, esta parte de aquí es la parte del moco, que está justamente en la vía respiratoria. Los mucolíticos actúan en esto, en el moco, y los vuelven menos viscosos. Les brinda componentes hídricos, es decir, con mayor composición de agua para que se vuelvan menos viscosos y así de esta manera pueden actuar los expectorantes y puedan salir con mayor facilidad. Disminuyen su densidad. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Si tenemos una tos productiva, es decir, una tos con flema, lo correcto sería de administrar un expectorante con un mucolítico. ¿Un mucolítico para qué? Para que la densidad de las flemas se disminuya, y el expectorante para que pues la flema pueda salir. Y no recetar antitusivo para que el reflejo de la tos siga presente y así podamos generar este proceso de salida de la flema. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los medicamentos dentro de los antitusivos, expectorantes y mucolíticos más comunes? Tenemos la codeína, que hoy en día también viene conjuntamente con otros medicamentos asociados.
La codeína se deriva directamente de la morfina, entonces esto lo que nos ayuda es a tener efectos analgésicos. Hay que tener mucho cuidado. La codeína por sí sola hoy en día es muy poco común, ya que puede tener efectos con una analgesia bastante alta. Entonces, el tusigen es un caso que viene la codeína con otros principios activos. Generalmente lo encontramos en jarabe. Dosificación de 5 a 10 ml cada 6 a 8 horas aproximadamente. También tenemos los muy conocidos sobres en presentaciones farmacéuticas que vienen sobres de la N-acetilcisteína, que tienen dosificación de entre 100 y 300 miligramos 3 veces al día. Y el Ambroxol, que también es uno muy conocido, que es el mucosolvan, es un mucolítico, lo tenemos en presentación de jarabe, lo usamos entre 5 ml 2 veces al día aproximadamente. Por supuesto, reacciones adversas. De los antitusivos tenemos náuseas, estreñimiento, sedación. Sedación generalmente se da por estos medicamentos que son opioides, en este caso como es la codeína. También la codeína ayuda a tener dependencia física, por eso la codeína viene en cantidades disminuidas en comparación con otros principios activos. Los expectorantes, RAMS, es decir, reacciones adversas médicas significa RAM. Tenemos malestares gástricos, náuseas, vómitos y los mucolíticos, asimismo también tenemos reacciones adversas, vómitos y tenemos que tener precaución en 3 primeros meses de gestación. ¿Ok? Entonces, sistema respiratorio, espero que les haya quedado claro cuál es la diferencia exacta entre antitusivos, expectorantes y mucolíticos, que es muy simple. Nada más tienen que diferenciar una tos productiva de una tos seca, que básicamente se basa en si es una tos con flema o tos sin flema. Entonces, antihistamínicos. Esos medicamentos también son muy comunes, muy pedidos en farmacia. Generalmente se los prescribe, se los determina para reacciones alérgicas, cuadros alérgicos como rinitis, una infección, una inflamación a vía de las conjuntivas, cuando se tiene urticaria, también cuando existen shocks anafilácticos, entre otros. Algo importante, estos medicamentos no son curativos, es decir, no van a curar cualquier patología, sino más bien van a ayudar a manejar los síntomas, ¿ok? Entonces, aquí los antihistamínicos se dividen en los de primera y segunda generación. Los de primera generación basan la barrera hematoencefálica, es decir, estos sí generan un efecto sedante. Primera generación, los más comunes, cinaricina y clorfeniramina. Y los de segunda generación, que son los más usados, no pasan la barrera hematoencefálica, es decir, por ende no tenemos efectos sedantes. También encontramos que tiene una mayor biodisponibilidad a nivel del organismo. También tiene muy pocos efectos en el sistema nervioso central. Los más comunes, cetirizina, desloratadina, levocetirizina y la loratadina. Entonces, estos son medicamentos que, por ejemplo, a veces llega alguien y dice, ¿sabe qué? Me comí unos mariscos el fin de semana y estoy enronchada completamente. Listo, predeterminado un antihistamínico. A veces también tenemos alergias, incluso presentamos reacciones alérgenas como polen, el frío, la lluvia, partículas del aire. Estos a veces generan estas reacciones alérgicas y para esto están determinados los antihistamínicos. Cuando hay muchísimo flujo nasal, cuando a veces existe bastante, ¿cómo se llama? Cuando están estornudando bastante, también nos sirven los antihistamínicos, ¿ok? Más comunes, más conocidos en farmacia, existen muchísimas presentaciones, por supuesto, pero aquí tenemos, por ejemplo, la cetiricina, muy conocida, que generalmente la conocemos como Alercet, que tenemos en una presentación, lo encontramos tanto en jarabes, también lo encontramos en gotas orales y en tabletas. Dosificación de 5 a 10 miligramos al día. Desloratadina, que también es otro antihistamínico, nombre comercial Desloran,
igual lo encontramos en jarabe y en tabletas. Y la loratadina también, que lo conocemos generalmente como Alerclar, existen muchísimas formas farmacéuticas, muchísimos laboratorios y nombres comerciales y por supuesto presentaciones en jarabe, gotas orales y tabletas. Por vía oral general estos medicamentos se dan. Ok, entonces, ¿cuáles son las reacciones adversas médicas? Las reacciones adversas que tienen los medicamentos de primera generación son sedación, somnolencia. Entonces hay que tener bastante cuidado también con estos medicamentos. No son efectos que son demasiado fuertes, sin embargo, tienen que tenerlos en cuenta. Ok, también los de segunda generación, como ya les dije, los de primera generación no son muy usados. Sin embargo, los de segunda generación, como no afectan a nivel del sistema nervioso central o lo afectan de muy poca manera, no afecta las facultades psicomotrices de la percepción, tampoco lo que sí tienen otros efectos más bien como un poquito de debilidad muscular, porque sus reacciones adversas pueden definir los testos, a veces debilidad, cefalea, irritabilidad en algunos casos, ¿ok? Entonces, a ver, alguien aquí me ha puesto un comentario, dice solo alergia. Sí, generalmente estos de aquí controlan la histamina, es decir, que esta es una sustancia que cuando aumenta su concentración nos suele dar este tipo de alergias, lo que comúnmente le conocemos como a veces que nos pica la nariz, tenemos urticaria, tenemos estos picores. Entonces, lo que sí, no curan enfermedad, sino que más bien mantienen, no los eliminan, sino mitigan un poco los síntomas, ¿ok? Entonces, eso con respecto a sistema respiratorio. Entonces, hemos visto los broncodilatadores, los antitusivos, expectorantes y mucolíticos y los antihistamínicos. Con respecto al sistema respiratorio, lo más común, lo más pedido en farmacia. Y ahora vamos a hablar del sistema digestivo. Bueno, sistema digestivo, ya sabemos que su connotación inicial pues es digerir los alimentos, absorber sus nutrientes para que podamos realizar los procesos vitales comúnmente que los hacemos diariamente. Entonces, estos medicamentos pueden modificar las funciones directa o indirectamente, como la secreción y la composición de los jugos digestivos, los movimientos peristálticos y el tránsito intestinal. Entonces, dentro del sistema digestivo tenemos los que son los antiulcerosos. Los antiulcerosos, como su palabra lo dice, son empleados para personas que tienen secreciones gástricas como esofagitis, a veces por reflujo, a veces esto se da a nivel de úlceras. Las úlceras también son causadas por los AINES, que ya vamos a hablar en la siguiente clase, que son los AINES. Sin embargo, los AINES son antiinflamatorios, no esteroides, que son medicamentos que son de venta libre en su gran mayoría, y que el uso indiscriminado de estos puede generar estas patologías, estas úlceras, ¿ok? Entonces, primero de los antiulcerosos tenemos los agentes que inhiben la secreción del ácido. Tenemos a su vez que se dividen en los antihistamínicos H2, como la ranitidina, la cimetidina y la nisatidina. Y también se subdividen en los antihistamínicos H2 y en los inhibidores de la bomba de protones. ¿Ok? Lo que producen es la inhibición de la bomba de protones. Esto es lo que nos ayuda, es como un mecanismo que existe que nos ayuda a tener ácido en nuestro estómago. Sin embargo, a veces existe tanto ácido que eso no es beneficioso. Tampoco hay que eliminarlo completamente ni tampoco tiene que existir en supremacía. Entonces aquí es donde entran los muy conocidos omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, que básicamente son los inhibidores de la bomba de protones. Ayudan un poco a inhibir estas concentraciones de ácido en el estómago. Entonces, comúnmente tenemos la ranitidina, como ustedes pueden encontrarlo en este gráfico, que tenemos en tabletas, en soluciones inyectables también,
encontramos en tabletas de 150 y 300. El omeprazol, generalmente muy conocido, el Esomax, cápsulas de 10, 20 y 40 miligramos, y el misoprostol, que hablamos de esto la semana pasada, la famosísima Cytotec, que les dije que tienen una indicación terapéutica errónea que la usan. No sé si alguien me pueda recordar para qué la usaban la Cytotec erróneamente. Para disolver el feto, para abortar. Exactamente, con fines abortivos. Entonces, miren, en este grupo del sistema digestivo en antiulcerosos, aquí entra la Cytotec, no con fines abortivos. Entonces, estos medicamentos, dosificación únicamente bajo indicación médica. No les voy a poner aquí porque es indicación médica estricta. Reacciones adversas, náuseas, diarrea, constipación, cefalea, mareos, y el misoprostol o la Cytotec generalmente tiene sus reacciones como son cólico abdominal y por supuesto, como ya lo hablamos la semana anterior, está contraindicado en embarazo. ¿Ok? Otro grupo del sistema digestivo están los antiespasmódicos, antiflaculentos, laxantes y antidiarreicos. Ok, los antiespasmódicos igualmente, su nombre nos lo dice, es para evitar estos dolores, que a veces dolores peristálticos, a veces que tenemos estos dolores por la presencia, los antiflatulentos, por la presencia de gas, dolores peristálticos, y los antiespasmódicos, que son estos dolores tipo cólico, tenemos estas contracciones que son como espasmos, que son a veces ocasionados por diversos trastornos como dispepsia, es decir, cuando sienten que su estómago está hinchado, cuando tienen colon irritable. Entonces, lo que generalmente existen, así más o menos como hablamos en el sistema respiratorio, como los expectorantes y los mucolíticos, asimismo vienen combinados estos principios activos, los analgésicos con los antiinflamatorios o conjuntamente con antiespasmódicos, para así tratar de generar un proceso de eliminar la inflamación, también un proceso de tener un efecto analgésico. Y los antiflatulentos, pues es cuando existe la presencia de gas en el estómago, evitar estos movimientos y así pues tener generalmente se da una mala absorción de los carbohidratos que están presentes en los alimentos, se fermentan por las bacterias del intestino grueso y esto genera una especie de gases que se quedan ahí en el intestino y pues no tienen una salida temprana. Entonces, para esto nosotros utilizamos los antiflatulentos. Los laxantes, en cambio, son muy usados. Hay que tener también cuidado con esto. A veces madres de familia, sobre todo con los niños, que ya ven que 1 o 2 días no van al baño y de inmediato acuden a un laxante, ¿no? Estos medicamentos tampoco pueden ser tomados así por así, sino que ya es cuando ya tenemos procesos de no ir al baño bastante largos, ¿ok? Cuando ya tienen un estreñimiento específico, ya cuando está un estreñimiento definido, o cuando a veces tomamos medicamentos que nos generan estreñimiento por a veces el uso de este medicamento, entonces nos genera este estreñimiento. Y sí, leche de magnesio, sí, exactamente, eso también es muy común. Entonces, a veces los medicamentos nos generan estreñimiento, ya lo usamos por bastante tiempo, a veces nos mandan hierro, por ejemplo, para tomar, y esto genera estreñimiento. Entonces, aquí a veces los doctores lo derivan conjuntamente con un laxante, porque ya sabemos que son una de las reacciones adversas de ciertos medicamentos. Y los antidiarreicos, por supuesto, pues para manejar la diarrea. Sobre todo en niños hay que tener muchísimo cuidado con la diarrea. La diarrea, la deshidratación por la misma es una de las principales causas de muerte en los niños porque no reponemos electrolitos, entonces hay que tener muy en cuenta cuántas diarreas va teniendo el niño y asimismo, conforme se van dando las diarreas, vamos a tener que hidratar siempre. Para eso están los sueros orales, que todos los conocemos,
que por supuesto tienen esos sabores de fresa, coco, mora, que los hace atractivos hacia el público infantil. También los antidiarreicos los encontramos en formas farmacéuticas intravenosas. Generalmente esto se usa a nivel intrahospitalario cuando ya tenemos un caso de deshidratación ya bastante grave, donde la vía oral, recordemos que la vía intravenosa es muchísimo más rápido que la vía oral. Entonces, si ya tenemos un paciente que está completamente deshidratado, tenemos un cuadro ya crítico, no vamos a proceder en ese momento a recién darle una tableta, darle una solución de jarabe, sino que directamente vamos a intravenosa para tener una acción muchísimo más rápida. Entonces, lo que generalmente causa la diarrea, pues es obviamente la alimentación, en algunos casos intoxicaciones alimentarias, trastornos emocionales, por supuesto, porque no, también esto influye muchísimo en el sistema digestivo y el uso de medicamentos. ¿Ok? Los más conocidos, tenemos la buscapina, muy conocida, que tiene su combinación de butilbromuro de iosina más acetaminofén. Lo encontramos en comprimidos de 10 y 325 miligramos de acetaminofén. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos combinaciones. Y generalmente un comprimido 3 veces al día. El Acitip, que es magaldrato más simeticona, y lo encontramos en comprimidos masticables y también en jarabe. ¿Ok? Y el lactulosa o el lactulax, que este es un laxante muy conocido, también está este rojito, ¿cómo se llama? Cirolax, que también lo encontramos. Miren, ese es otro tipo de presentación que a veces lo encontramos incluso en forma de como de mermelada, o sea, son tipos de presentaciones, sin embargo, que eh, son derivados de una forma natural. Entonces lo encontramos en este caso en Lactulax, en jarabe y en sobres, y generalmente se toma de 1 a 2 sobres al día, y si es en jarabe de 15 a 30 ml por 7 días. Reacciones adversas, distensión, dolor abdominal, náusea, vómito, sedación. Todos estos son reacciones adversas que son muy comunes en la gran mayoría de medicamentos. Entonces hay que tener muy en cuenta estas reacciones que a veces se dan, a veces no se dan. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. El día de hoy ya hemos hablado sobre el sistema respiratorio y sistema digestivo. ¿Alguien tiene algo que decirnos? Ok. Alguien que me pueda decir, si llega un niño, una madre de familia con su hijo a la farmacia y comenta que su hijo tiene una tos de 7 días. Le dice, ¿sabe qué? Lleva unos 5 días, mejor dicho, unos 5 días, lleva tosiendo, ¿qué le puedo dar? ¿Ustedes qué les recetarían? Estamos hablando dentro de lo que hablamos de los antitusivos, los expectorantes y los mucolíticos. ¿Cuáles de esos les darían? ¿O los 3? ¿O uno solo? ¿O combinados? ¿Cómo les daría? No sé si alguien me puede responder. ¿Alguien, chicos? ¿Alguien me puede responder al respecto? Recordemos, chicos, sistema respiratorio. Antitusivos, expectorantes y mucolíticos. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Puede repetir la pregunta? Ok, listo. Llega a la... Ya, llega Vanessa Romero, me ha respondido mucolíticos. Ok. Para los que no me escucharon, llega a farmacia una madre de familia con que dice que su hijo tiene una tos de unos 5 días de progreso. Entonces, ¿ustedes qué creen que es anticonvulsivo? No, los anticonvulsivos es otro tipo de medicamentos que no hemos hablado el día de hoy. Creo que se te fue mal el teclado, Andrea.
Ok, entonces llega a farmacia con un niño que tiene aproximadamente 5 días de tos de progreso. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen si solamente les da ese dato? Tiene una tos. Mi hijo tiene tos de 5 días. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes creen que deberían hacer? Un jarabe poder venderlo. Ya, ok. Pero primero tenemos que saber si es una tos seca o una tos productiva. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre tos seca y tos productiva? Tos productiva cuando tiene flema. Exactamente. Y la tos seca, pues su nombre lo dice, no genera ninguna especie de moco. Entonces, la señora le dice, ¿sabe qué? Yo, sí, mi hijo está tosiendo y tiene flema. Entonces, ¿qué le dan? Antitusivo, le dan antiexpectorante, perdón, le dan antitusivo, le dan mucolítico, le voy a poner aquí, o le dan expectorante. O ninguno, o combinado, o cuál creen que es lo mejor. Si tiene flema, y preferible ninguno, sino el moco, el que dice usted, moco. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos, dinos. El jarabe moco, me puede poner aquí, ¿no? Ya, expectorante, mucolítico o antitusivo. O combinados, o cómo. El moco lítico. Mucolítico, ya. El ¿Alguien me moco lítico. Dime, alguien, o no sé si tú mismo nos puedes ayudar con la misma o alguien nos puede decir. ¿Qué es un mucolítico? Un mucolítico, aquí dice, a ver, ahí nos ayuda a disminuir la densidad del moco. El moco o ayuda a eliminarlo. Entonces no vendría a ser el Ya, a ver. moco lítico. El objetivo de nosotros cuando tenemos una persona que está con una tos con flema es eliminar la flema, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos es que el reflejo de la tos, a nosotros hacer el típico sonido que hacemos, el toser, ese es un reflejo que nos ayuda, muy bien, que nos ayuda a expectorar esta flema. Entonces, si yo voy a poner otro ejemplo, tengo una señora que tiene una tos con flema. ¿Creen que está bien darle un antitusivo? Es No, decir, porque para la tos seca. exactamente. Entonces, antitusivo únicamente para tos seca. Si es tos productiva, entonces, ¿qué sería lo mejor para este paciente? Entonces ahí vendría lo que dice usted en vez del moco, el expectorante. Sería mucolíticos. Sí, mucolítico. Y si es que se lo puede combinar con un expectorante, pues está muy bien. Entonces, otra pregunta. ¿Ustedes creen que si llega una persona a farmacia y dice que tiene tos productiva, es decir, tos con flema, creen que esté bien darle un antitusivo con un expectorante? Solo No. sería el antitusivo. ¿Por qué? Tiene tos productiva. Para que elimine, a ver, la tos productiva es la que tiene flema, ¿verdad? Exactamente. Tos productiva, Ya, tos con flema. ¿Creen que ya, está bien entonces, darle antitusivo? antitusivo, sí. ¿Le ayuda a eliminar las flemas, señorita? No, estoy No, mal. Ah, no. ya. Recordemos que el antitusivo elimina el reflejo de toser. Ya. Entonces, el reflejo de toser es un mecanismo de defensa que nos ayuda a sacarla la flema. Si yo no tengo este reflejo de, que comúnmente es el reflejo de toser, ¿cuál sería el mecanismo para yo sacarla la flema si no lo tengo a este reflejo? El antitusivo hace que este reflejo se minimice. Entonces, si es una tos con flema
Lo que yo necesito es toser para poder sacarla. Entonces, ¿qué me pueden decir ahora? Es una persona con tos productiva. ¿Está bien darle antitusivo y expectorante, sí o no? No, no está bien. Exactamente. No podemos quitar la acción de toser. En conclusión, queda así. Palabras simples. Si yo no toso, ¿cómo saco la flema? ¿Verdad? Ya, sí, sí. Está bien, señora. Ahora, si yo tengo un paciente que le mando un expectorante para que saque la flema, pero ¿cómo saco la flema si no toso? Entonces está ahí relacionado. ¿Ok? ¿Está entendido, chicos? Tal vez tienen alguna duda con respecto al tema. Sí, sí, se entendió. ¿Sí? ¿Está todo entendido? Si tienen algo que decirnos, ok. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, el día de hoy hemos hablado de sistema respiratorio y sistema digestivo. La siguiente clase, el día de mañana, vamos a hablar de medicamentos para el tratamiento del dolor. Y medicamentos muy comunes como son el ibuprofeno, el paracetamol, qué buenos y qué tan buenos son. Y dentro de qué clasificación de medicamentos entran. Los medicamentos que por supuesto son conocidos por todos y que lleguen a la farmacia para que los dispensen de manera muy frecuente. Ok, si nadie más tiene preguntas, chicos, están subidas. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Puede poner en la última diapositiva? ¿Esta? Esa es la última. Sí, esa es la última. Ya, bueno, no sé si es que estoy bien. En el tema de para poder dar la medicación, hablando de un jarabe, ¿cómo Ujú. se hace la calculación para dar a un niño un ejemplo de unos 7 años? ¿Cómo es la fórmula? Ok, bueno, básicamente lo que se hace un cálculo kilogramo peso. Tienes que saber exactamente el peso en kilogramos y se hace una regla de 3 con la concentración del jarabe. Esto de aquí ustedes no lo van a hacer, únicamente ustedes van a coger y van a dispensar. La dosificación no se encargan ustedes, nada más esos son parámetros aislados para que más o menos tengan una idea. Pero generalmente se hace una regla de 3, se hace el kilogramo peso conjuntamente con la concentración del medicamento. En niños es muy delicado hacer este cálculo. Para adultos, por lo general, está más definido, es una dosificación un poco más estandarizada. Para los niños sí es una dosificación, una posología más específica. ¿Ok? Gracias. Ok. Listo. Las diapositivas, por supuesto, están subidas en la plataforma. Y también, si desean, les envío el grupo de WhatsApp, como siempre les suelo enviar. Eso sería todo, chicos, hasta el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Sí, al grupo de WhatsApp yo ya les envío, no se preocupen, chicos. Eso sería todo. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, nos vemos hasta el día de mañana. Hasta Muchísimas mañana, Miss. hasta mañana. Muchas gracias con todos. Que tengan una muy buena noche. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana.